Estás escuchando El Corte Final. Os doy la bienvenida al Corte Final, un podcast en el que hablaré de edición de vídeo, cacharritos para el filmmaker y cualquier cosa que sea interesante. Yo soy Jordi Estremera, filmmaker profesional desde hace más de 13 años y con nosotros tenemos a una invitada que, como decimos en Cataluña, déu-n'hi-do. Nuestra invitada de hoy es artista de layout, que luego nos explicará exactamente qué es, y ha participado en películas como, venga, vamos a agarrarnos, El Señor de los Anillos, Ant-Man, Star Trek Beyond, El Hobbit, Guardianes de la Galaxia, La Liga de la Justicia, Juego de Tronos. Mira, me voy a callar porque mientras voy diciendo las películas me voy encogiendo en la silla. Así que, buenos días desde la ciudad de Vancouver, tenemos a Carolina Jiménez. ¿Qué tal, Carolina? Hola Jordi, encantada de estar aquí contigo. Muy buenos días para mí, tardes para ti. Por cierto, El Señor de los Anillos no. En El Señor de los Anillos no he trabajado, en El Hobbit sí. El Señor de los Anillos no, porque fue El Señor de los Anillos precisamente cuando lo vi, cuando decidí que me quería dedicar a lo que me dedico. Así que El Señor de los Anillos es importante en mi carrera, pero no. Ah, vale. Bueno, luego entraremos porque, bueno, yo había oído que era El Señor de los Anillos, pero entonces yo creo que la que realmente te hizo tu emprender, ¿no? Tu Exodus fue con El Hobbit, fue con Peter Jackson, fue con Weta, ¿no? Weta vino después de pelearlo. No fue tampoco inmediato, pero sí. Fue quienes hicieron El Señor de los Anillos, quienes me sorprendieron muchísimo con aquello que podían hacer, y peleé por tratar de trabajar con ellos, y después de unos años, tras salir de la escuela de animación, pues lo conseguí. A ver, vamos a ponernos un poquito... Vamos por partes. Vamos a ponernos en antecedentes. A ver, sé que lo has explicado muchas veces, pero vamos a intentar hacerlo un resumen lo más acotado posible. ¿Quién es Carolina Jiménez? ¿Cómo comienzas? ¿Y en qué momento te empiezas a dedicar a esto? Y llega el momento este del impasse que hablamos del Hobbit, de hacer tu Exodus, viajar a otro sitio para vivir de tu verdadera pasión. Pues, a ver... Que te la tienes que tener... Rebobinemos. Pues efectivamente soy Carolina Jiménez, soy española de origen y soy de Madrid originalmente, y a pesar de que te haya dado muchas vueltas por el mundo, ahora estoy en Vancouver, en Canadá, y efectivamente pues me dedico a hacer los efectos visuales para cine y para series de televisión, que ahora ya, si quieres, luego también hablamos de eso, de cómo la línea que divide los efectos de cine y de las series cada vez es más borrosa. Y que han pegado un subidón, los efectos especiales de las series han pegado un subidón increíble, ¿eh? Debido a la pandemia, pues estamos todos metidos en casa, y las plataformas y las productoras han comprendido que las series tiran y se consumen, así que efectivamente las series tienen mucho más presupuesto ahora que antaño, y los efectos pues son prácticamente iguales. Los efectos digitales, visuales de televisión, pues tienen los mismos equipos, somos los mismos los que hacemos en muchas ocasiones, en muchos casos, no en todos, pero los efectos de cine y de series de televisión. Y pues que ¿cómo empecé con todo esto? Venga. Me alegra que me hagas esa pregunta. Nunca me lo han hecho, qué original. Nunca me han hecho esa pregunta. No, pero yo encantada de contarlo porque sé que a quien quiera empezar pues en este tipo de cosas pues le puede servir de ayuda. Yo no sabía, a mí me gustaba el cine desde siempre, desde niña me gustaba mucho el cine, pero yo no sabía que esto podía ser una profesión, una opción siquiera. Viviendo en España era más complicado, ¿no? Porque no había referentes realmente. Claro, y además, pues eso, el cine era algo que se hacía, que a mí me gustaba mucho, pero que se hacía lejos, en otro país, por gente, pues vete tú a saber quiénes serían, y nunca me planteé que fuera siquiera una posibilidad. Al menos el cine que nos molaba, ¿no? Al menos el cine de efectos especiales. Exacto, el cine español, pues hoy en día, pues obviamente está al nivel que sí, pero en aquel momento el cine que yo amaba y que nos flipaba a todos, y que con sus efectos especiales y visuales nos dejaba a todos boquiabiertos, qué sé yo, desde Parque Jurásico a Terminator 2 o cualquier película de Pixar o Abyss, o pues ese tipo de cine era el que, pues eso, los frikis, que no sé qué edad tendrás tú, pero yo soy niña de los 80, 90 y... Te estoy oyendo hablar como si fuera
ahora las películas de tu niñez, esas, y yo ya no era niño, yo tengo 44. Yo tengo 43, chaval. Ah, bueno, somos pero de mira, la misma quinta. a mí, yo me enamoré del cine con King Kong, la versión en blanco y negro. Yo ya me enamoré de Ray Harryhausen. O sea, yo era un niño pequeño que sabía decir el nombre Ray Harryhausen. Pues eres más friki que yo, porque yo esa película concretamente la vi ya de adulta. A mí me llegaba el cine que nos llegaba, pues eso, ochentero, noventero, y luego cuando yo me incursioné en el cine por gusto ya empecé a ver los clásicos, pero eso me llegó después. El caso es que yo quería tener una profesión que juntara temas artísticos y temas tecnológicos, porque la tecnología siempre me ha gustado mucho también, el tema de la ciencia, el tema de pues, las nuevas tecnologías en general, y escogí arquitectura. Una carrera de arquitectura porque junta esas dos cosas, pero la escogí por defecto, no la escogí por vocación, y eso no funciona. Eso no. Vale. Rara vez hace feliz a alguien por algún escoger lado, una carrera por defecto. Sí. Por algún lado está ya, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues es una carrera muy interesante, efectivamente, y tiene asignaturas de dibujo técnico, dibujo artístico, física y química, historia del arte. Todas esas cosas son tremendamente interesantes, pero como profesión a mí no me llamaba la cosa demasiado. Entonces llegó un punto en que yo no sabía qué hacer con mi vida porque me veía, pues eso, ya estaba a mitad de carrera, yo decía, yo es que arquitecto, pues voy a ser arquitecto, pero no te creas que... Pero no se me ocurría qué otra cosa poder hacer. Y justo en ese cruce de caminos en la vida, resulta que se estrenó El Señor de los Anillos, que yo, que como apasionada de Tolkien y amante del cine, me fui a ver 80 veces al cine, me enamoró, y cuando salió la versión extendida, pues obviamente corría por ella, a la versión extendida de la primera de las películas, de la Comunidad del Anillo. Y para mi sorpresa, cuando me compré esos DVDs extendidos, resulta que venían unos documentales que eran más largos todavía que la película, que ya era larga la película. No sé si te acuerdas tú de es que... Sí, ahí está mi parte dedicada a Peter Jackson, que además... Amo a Peter Jackson por cómo trata sus ediciones, que le pone un montón de extras, y además extras, como tú dices, súper interesantes, porque no se queda en lo que todos los extras normalitos de te voy a enseñar el vestuario, tal, no. Habla de edición, habla mucho de efectos especiales, se mete mucho, claro, te vienen lo que tú dices, ediciones de horas y horas y horas de cómo se hizo la película. De detalle, y además se esmera en que se vea al equipo trabajar y que todo el mundo tenga el crédito que merece por el trabajo duro que hacen y ese tipo de cosas. Entonces, a mí esos documentales me fliparon, porque en aquella época pues sí se veían de vez en cuando documentales de cómo se hace el cine, pero no era tan fácil de ver como hoy en día, que están todos en YouTube y es fácil, relativamente, es facilísimo ver pues eso, tras las cámaras del cine y tal. En aquel momento yo vi aquellos documentales y flipé en colores. Y cuando llegaron al final de del documental, la parte de digital, claro, porque iban por orden, cuando vi al equipo trabajar en los efectos visuales digitales por ordenador, me di cuenta de que estaban utilizando el mismo tipo de software, de programas que yo estaba empezando a emplear en la carrera de arquitectura, en 3D. Y ahí fue cuando até cabos y me di cuenta de que se puede hacer cine utilizando un ordenador, y que eran programas que yo era capaz de emplear porque estaba utilizando ya en la carrera de arquitectura. Y ahí fue cuando se me encendió la bombilla y dije, sí, pues eso es lo que yo quiero hacer. Así que dejé la carrera de arquitectura a la mitad, me busqué una escuela de animación y de 3D en Madrid, que había dos, no había más, porque estaba la cosa también muy en pañales, y pa'lante. Vaya. O sea, realmente fue ver el documental y aquello fue lo que te dijo, voy a tirar por aquí. Aquello fue lo que me enseñó cómo se hacía aquello que tanto me gustaba ver, claro, porque ya te digo, no solamente El Señor de los Anillos, pues desde Parque Jurásico hasta cualquiera de las películas de Pixar, que Pixar me enamoró desde el principio. Y entonces fue cuando comprendí, pues eso, que se puede hacer cine tras un ordenador, y que si esa gente podía hacerlo y yo estaba empleando programas similares, pues ¿por qué no iba a poder yo? Entonces tú y ahí dije, pues ala. Te estrenaste también con alguna gran serie aquí en España y tuviste antes de dar el salto, hiciste cosas importantes aquí, en televisión. Bueno, importantes, quiero decir, antes de dar el salto... Importantes, me refiero a que no hiciste cosas que la gente no haya... Hay que empezar por abajo, y antes de, pues supongo que te refieres a Águila Roja, sí. Efectivamente mi primera producción así importante en el mundo audiovisual, que ya me fue encaminando hacia donde yo quería ir, fue Águila Roja en España, fue en casa, claro. Pero antes de eso no fue inmediato al salir de la escuela, antes de eso estuve 3 años trabajando en lo que pudiera, en proyectos de todo tipo y todo color, sin cobrar muchas veces, y pues
que nada tenía que ver con muchas veces estábamos además en pleno boom inmobiliario y como yo venía de la arquitectura, pues trabajé para arquitectos, para decoradores, para empresas inmobiliarias, pues lo que podía, para dentistas, para bancos, o no, porque te digo, muchas veces sin cobrar. Era más bien aquello que me fuera a dar experiencia suficiente para seguir avanzando, ir tirando, ir ampliando currículum y ampliando el portfolio, para tratar de llegar a donde yo quería llegar, que era cine, si pudiera ser, al menos intentarlo. Y mandando currículums, cada vez que lo actualizaba, pues mandando currículums a todo el mundo, incluido Pixar. Yo llevo mandando currículums a Pixar, a Weta y a ILM desde que salí de la escuela. Yo ni corta ni perezosa, digo... ¿Continúas? Hoy en día ya continúas. No, ya no me hace falta, pero en aquel momento, claro, en aquel momento yo decía, yo tiro, no me hacían ni puñetero caso porque qué caso me iban a hacer. Yo acababa de salir de la escuela, pero yo, vamos, a fuerza de ser pesada. Un día contestaron, unos contestaron, ¿no? Un día, claro, yo no tenía experiencia suficiente para trabajar en cine internacional, así que, bueno, pues empecé en casa, trabajé en Águila Roja. Gracias a mi trabajo en Águila Roja pude trabajar en mi primera peli, que fue Planet 51, también en España, mi primera peli de animación. Vale, esta no la pilotaba. La tengo, pero no sabía que habías participado en ella. Esa fue mi primera peli. Mi primera peli fue en animación y fue española, claro, porque hay que empezar en casa, hay que empezar desde abajo. Y gracias a la experiencia que obtuve en Planet 51, pues conseguí ya, pues después de dar mucho la lata, otros 3 años pasaron hasta que conseguí trabajar en mi segunda peli, que ya sí que fue fuera. Me llamaron para irme a Australia a trabajar en Happy Feet 2. Uh-huh. Y ya a partir de ahí ya fue un poco más sencillo. Una vez que vas teniendo más experiencia y vas teniendo, pues eso, más películas en el portfolio, ya la cosa va un poco más rodada. Pero al principio, pues eso, tienes que trabajar en lo que te toca, en lo que puedes y... ¿Y recuerdas el momento ese en el que te dicen vente para Nueva Zelanda? Que sí lo recuerdo. Estaba en Londres en ese momento porque después de Australia me fui a Londres, que es donde hay bastante más trabajo también, porque hay muchos estudios de efectos visuales, hay mucho movimiento, y desde España es más fácil porque no necesitas visado al ser parte de Europa, entonces moverse hacia Londres era también más sencillo, y yo seguía mandando currículums a todo el mundo, incluido Weta, cada vez que ampliaba currículum, que lo ampliaba cada vez que trabajaba en algo nuevo. Y Weta, que llevaba años ignorándome, finalmente contestaron mi email. Que yo creo que por pesar. Ya dijeron, ya está, o la metemos en la carpeta de spam o la contratamos por pesar. Así que efectivamente contestaron y me hicieron una entrevista. Yo lloré, obviamente cuando me llegó el email de que me querían hacer una entrevista, lloré y no me importa reconocerlo, porque no me lo podía ni creer. Hice la entrevista, que ni la recuerdo de lo nerviosa que estaba, porque fue por teléfono y en inglés, lógicamente. Por teléfono, claro, no fue ni siquiera por pantalla de... Claro, No, estaba en Londres, que a veces sí que se hicieron por videoconferencia, se hacían por videoconferencia, pero en este caso fue por teléfono, y ni recuerdo lo que dije ni lo que no dije, porque eso de los nervios y cuando terminas dices, no sé qué ha pasado. No sé cómo ha ido la cosa, ni qué he dicho ni qué no he dicho, pero no debió ir muy mal porque me hicieron una oferta y me invitaron a unirme a su equipo, casualmente porque estaban trabajando en El Hobbit, en la trilogía del Hobbit, y necesitaban gente extra. Vale. Porque era mucho trabajo. Así que casualmente acabé yendo a Weta para trabajar en el mundo Tolkien, en la Tierra Media, con el mismo equipo que me había a mí inspirado a dejar la carrera de arquitectura y meterme en este jaleo. Increíble. Y agarré una maleta para allá que me fui. ¿Tú crees que eso... Más miedo que vergüenza. ¿Tú crees que eso... Es una pregunta que te haría al final del podcast, pero bueno, ya que sale la conversación te lo comento. ¿Tú crees que eso ya en la actualidad es obsoleto o eso puede llegar a ocurrir? O sea, alguien puede... ¿Qué cosa? Lo que a ti te ha pasado, escribir un correo, insistir mucho y que te llamen... Porque yo, la sensación que yo tengo es que todo el mundo, como todas las conversaciones son por correo, ya la sensación que me daría es que de Weta te llamarían, te irían a buscar realmente, no mirarían en el... Hombre, las primeras reels que yo mandaba fueron en DVD. O sea, el primer gran grupo de portfolios y de reels que yo mandé fueron físicamente en DVD al salir de la escuela. Luego empezaron a ser por email. Y luego más tarde, que es lo que acabé haciendo y lo que sucede ahora, es que cada página web, cada estudio tiene una página web con un apartado para
para trabajos, para carreras, entonces te tienes que hacer tu perfil y les incluyes no tu portfolio porque pesan mucho, porque van en vídeo, sino un enlace a tu portfolio que los tienes en Vimeo o en YouTube, y así es como ellos, pues así es como se mandan los currículums ahora. Pero yo empecé mandándolos en papel y DVD. Muy bien. ¿Qué es exactamente? O sea, tú eres... los efectos especiales realmente, bueno, tú eres artista de layout, ahora me explicas exactamente qué es, porque eres la molécula de un átomo, o el átomo de una molécula, no sé exactamente, ahí ya tú pilotarás más que yo. ¿Cuál es tu papel exactamente en una gran producción? Vale, pues, a ver, para comprender cómo funciona, primero, diferenciando como si se lo explicaras a la Yaya. Ningún problema. Primero, si te parece, diferenciamos entre efectos especiales y visuales. Porque los especiales son los efectos que tienen lugar durante el rodaje, exactamente. Son efectos prácticos y que tienen lugar delante de la cámara durante el rodaje. Pues eso, fuego, explosiones, maquillajes, maquetas y muñecos. Hoy en día esto da mucho horror porque, por ejemplo, los Goya, cuando entregan efectos especiales, normalmente recoge el Goya visuales y prácticos. Se pueden englobar y coloquialmente podemos hablar de efectos especiales en general y no pasa nada, o sea, no es incorrecto. Lo que pasa es que si queremos ser un poquito más rigurosos, pues los especiales podemos llamar a los efectos prácticos de rodaje, y los visuales son los efectos que suceden después del rodaje, que hoy en día son digitales. Antiguamente pues eran trucajes fotográficos y ese tipo de cosas, pero hoy en día se hacen todos por ordenador. Y ahí es donde trabajo yo. Y me dedico, claro, el mundo de los efectos visuales, pues es un mundo muy grande en el que los estudios tienen muchos departamentos diferentes, cada departamento tiene su especialidad, y trabajamos de manera muy secuencial, es decir, como si fuera una cadena de montaje. Cada departamento hace su trabajo y le pasa el producto de su trabajo al siguiente departamento, que hace su trabajo y lo pasa al siguiente departamento, y así sucesivamente. Entonces, vamos por orden porque necesitamos que nos pasen los que van antes que nosotros nuestro trabajo, y siempre hay alguien esperando que nosotros les pasemos lo que estamos haciendo. El departamento de layout es un departamento que va un poco en medio. Entonces, los primeros departamentos que empiezan a trabajar suele ser el departamento de arte, que son los artistas que diseñan dibujando, todo aquello que tiene que ser diseñado. Arte conceptual y... Exacto, y tienen que diseñar pues desde los fondos hasta los edificios, los monstruos, lo que quiera que haya que diseñar, primero lo diseña el departamento de arte. Eso pasa al departamento de modelado, que son los que modelan todas esas cosas que han sido diseñadas por el departamento de arte y que tienen que estar modeladas en 3D, los modelan en 3D. Pues naves, armas, vehículos, edificios o bichos. No físicamente, ¿no? No lo modelan... ¿has dicho? Todo esto es digital. Vale. Todo esto es digital. Entonces son modeladores digitales. Entonces lo modelan en 3D con software de 3D, de animación. Uh-huh. Entonces, una vez que tenemos esos modelos en 3D, ya modelados, bien diseñados, pasan al departamento de rigging, que son los que le ponen dentro un rig, que es lo que llamamos, que es una es un sistema de manejadores, que son, moviendo esos manejadores es como se animan esos modelos. Claro, en la época del stop motion eran los alambres que tenían dentro los muñecos de stop motion. Exacto, una cosa es la plastilina de fuera, que le da el aspecto que tiene que tener, y otra cosa es los alambres interiores, que son los que los artistas mueven para que el muñeco se mueva. Pues igual, en digital igual, tiene que haber un sistema de manejadores interno, que son esos manejadores los que los animadores van a mover para poder animar el bicho. Y es un departamento muy técnico y muy complejo, porque no solamente colocan esos manejadores, sino que tienen que decirle a la malla cómo deformarse cuando se mueven esos manejadores. Es lo más natural posible. Claro, porque tiene que haber articulaciones allí donde estamos hablando, por ejemplo, de personajes, ya sean humanoides o monstruos. Cada vez que mueves un hueso, pues influye en cómo se mueven los músculos que están encima, en cómo se va a plegar la piel. No todas las articulaciones deforman ambos huesos. Quiero decir, hay una articulación une dos huesos, ¿no? Pues ambos huesos no deforman igual la piel que hay encima. Es decir, es muy complejo. El mundo del rigging es muy complejo. Y también hay riggings faciales. Claro, cuando un bicho tiene que mover la boca, tiene que gesticular la cara, hay un montón de manejadores por cada
posible movimiento que puede hacer una cara. Sí. Varios para las cejas, los párpados, las pupilas. Imagínate cuántos manejadores tiene que llevar una cara para sonreír, para enfadarse, para gritar, para vocalizar, porque tienen que... Yeah. Claro, o sea, son muy complejos los riggings. Entonces, muchas veces el realismo de una animación no depende solo del animador, sino de que el rig en concreto sea correcto y sea complejo, y o sea que hay mucho curro también. Y después del departamento de rigging y bueno, paralelamente el departamento de tracking, el departamento de tracking tiene que generar una cámara digital que imita exactamente lo que la cámara de rodaje hizo durante el rodaje en 3D. Necesitamos que las dos cámaras coincidan perfectamente para que cuando mezclemos la imagen real con los objetos digitales no se note el truco. Es ahí cuando vemos a los actores vestidos de mallas, con puntos de traqueo. Eso es el mocap, eso es el motion capture. Es diferente, pero tiene que ver. Efectivamente, eso es para cuando tienes que capturar el movimiento de algo que se está moviendo. En este caso, lo que tenemos que hacer es imitar el movimiento de la cámara, para que tanto la cámara real de set como la cámara digital en 3D hagan exactamente lo mismo, para que cuando tenemos elementos reales y digitales no floten uno sobre el otro, sino que a las dos cámaras al moverse simultáneamente, pues parece todo estar en el mismo entorno, a pesar de que no lo están. Y luego también los plates, que es la imagen real, la imagen rodada, que durante el rodaje pues hay pantallas verde croma o azul croma o ese tipo de cosas que hay que eliminar para sustituirlas por cosas digitales. Pues el departamento de compo los limpian y nos borran todo aquello que no tiene que estar, nos quitan las pantallas verdes y todas esas cosas, y todos esos elementos nos llegan al departamento de layout. Entonces nosotros con esas cámaras, con los plates limpios ya y con los elementos bien rigueados y con todo bien modelado, montamos la escena. Es decir, nosotros colocamos la cámara, colocamos el plate donde tiene que estar y ponemos todos los elementos digitales que faltan delante de la cámara, que pueden incluir pues los entornos, pues los edificios, lo que falte del fondo, y los monstruos, los bichos, el set dressing, y movemos todo aquello que se tiene que mover, incluida la cámara. Si necesita retoque de movimiento nos encargamos nosotros. Y los elementos que se mueven delante del plano, hacemos un blocking de animación. Es decir, movemos las cosas del lugar que están al que tienen que ir, a la velocidad a la que tienen que moverse. Entonces no nos metemos en detalles de animación, porque solo van a hacer los animadores, pero todo aquello que vaya a influir en el encuadre de la cámara, porque ese es nuestro fuerte, es la cámara. Entonces el encuadre depende de nosotros, la narrativa visual depende de nosotros, y todo aquello que vaya a influir en el encuadre, pues nos encargamos nosotros. Vale, o sea, a vosotros os llega el trabajo cuando, por ejemplo, el editor ya ha terminado realmente, cuando la película, el trabajo del editor, que se dice que es una de las últimas fases, vosotros tenéis que trabajar por encima del trabajo de edición, porque a ti no te puede... el editor viene después, porque nosotros estamos montando la cámara en ese momento, estamos montando el plano. Pero si puede darse el caso de que tú te pegues un curro increíble para sincronizar algo y luego el editor decida que esa escena no va ahí, no... Depende del director. El editor va a montar lo que el director le diga que monte, claro. Nosotros vamos a preparar todas las escenas necesarias, todos los planos necesarios, que nos viene ya dado por el previs. Normalmente existe una versión de la película, lo que antaño era el storyboard. Un storyboard animado. Exactamente, pues el previs es un storyboard animado que a nosotros nos sirve de referencia para poder empezar a hacer nuestro trabajo. En el storyboard animado, en el previs, como te digo, viene ya dado por el director las bases, las fundamentales de lo que el director va buscando. Entonces eso nosotros lo utilizamos como inspiración, pero nosotros tenemos que montar la escena no de cero, pero sí con todos los elementos finales, y el director tiene que dar su aprobado final a lo que va a ser el plano final. La composición del plano final. Y una vez que el director aprueba la composición del plano final, todos esos elementos que nosotros hemos puesto delante de la cámara, y la cámara la publicamos y se la pasamos a los demás departamentos que vienen detrás de nosotros. Vale. Que es animación, fundamentalmente, que son los que ya van a animar las cosas con mucho detalle, ya se van a meter en animar caras, dedos y todo con muchísimo detalle, que nosotros solamente hacemos el blocking, de mover las cosas de aquí para allá a la velocidad adecuada. Y luego vienen departamentos como iluminación, texturas, efectos, que son todo digital, o sea, realmente es como como si se rodara la película normal, con personajes, con un equipo de verdad, iluminadores normal, y cuando ya has terminado toda esa película, volvemos a rodar otra película
renderizamos la película en vez de rodarla, la renderizamos, sí, bueno, pero sí, hay que coger te he dicho antes, soy la yaya. Exacto, sí, hay que coger todo el trabajo, todo lo que has el producto del rodaje de la película y nos lo pasan a nosotros para que quitemos aquello que durante el rodaje estaba y no tiene que estar y añadamos todo lo que falta digital que hay que añadir y entonces todo eso se renderiza y la película final sale cuando el departamento de compo, que son los que van los últimos, pues coge todos esos elementos juntos, ya pues con el layout hecho, obviamente el modelado hecho, las texturas puestas, la iluminación, los efectos, como te digo, que los artistas de efectos son los que meten el fuego, las explosiones, la lluvia, el humo, la niebla, las cosas que se rompen y explotan, todo eso que genera la naturaleza de manera... Todo aquello que se tiene que moverse, bueno, las atmosféricas, todo aquello que tiene que terminar de darle el realismo atmosférico a la película. Y los departamentos de compo son los que ponen todos esos renders juntos, porque muchas veces se renderiza por capas y son montones de capas, lo ponen todo eso juntos sin que se note y hacen un render final que ya sí que es un fotograma, un frame por fotograma, una imagen por fotograma, ya salen 24 por segundo y eso ya es la película final. Vale. Pero hay un montón de meses de trabajo, de un montón de decenas de compañeros, de muchos departamentos antes. Obviamente no todas las películas tienen la misma carga de efectos visuales. Una película de superhéroes o de fantasía va a tener mucho más trabajo de efectos visuales que una comedia romántica, por ejemplo. Pero todas llevan algo. Hoy en día todas llevan alguna cosilla. Ahora me surge la curiosidad. ¿El etalonaje sería el último paso? Eso viene después. Después del trabajo de efectos visuales se hace una corrección de color, que eso ya es el etalonaje, pero eso ya no somos nosotros, ya se hace posteriormente. Nuestro trabajo termina cuando Compo termina de exportar, de renderizar los fotogramas finales. Luego se hace un etalonaje y luego se pone banda sonora, efectos de sonido y todo eso ya se añade después. Es que siempre tenía la curiosidad esa de decir el etalonador, claro, el último paso que hace alguien cuando ya renderiza la pieza final, me preguntaba siempre, ¿lo entregará ya colorizado, bonito o más bien en un rollo logarítmico? Los compañeros de compo hacen obviamente correcciones de color, porque para que todas las capas que vienen renderizadas de todos los departamentos anteriores tengan una consistencia en la que no se note la diferencia, pues hay una corrección de color que sí que hace el departamento de compo antes de renderizar. Porque eso también viene dado para que no se noten las cosas. Pero después, si hace falta hacer un etalonaje final antes de terminar la película, antes de proyectar, eso se hace después. Pero no es lo mismo corrección de color que etalonaje. Entonces, el etalonaje sí es necesario y se hace después. Escuchándote me da la sensación de que en el mundo del cine, o al menos en el cine en el que tú te mueves, que son blockbusters, da la sensación que ocurre al contrario de otras ramas del cine. Que, por ejemplo, a ver, que me explico fatal. Antiguamente, yo creo que se hacían las cosas con menos equipo. Y, por ejemplo, era normal ver que una película, te enterabas que Steven Spielberg estaba haciendo una película de dinosaurios y tardabas a lo mejor 5 o 6 años en verla. Y si la película tenía éxito, tardabas 3, 4 años en ver la segunda parte. Y hoy estamos viendo películas continuamente, series continuamente. Me da la sensación que lo que ocurre es que el equipo de efectos especiales, en vez de haberse contraído, lo que se ha es expandido. ¿Crees que es un negocio, ha cambiado desde que tú entraste, por ejemplo, a trabajar en El Hobbit? ¿Han habido nuevos departamentos que se han incorporado o es todo lo contrario? ¿Están intentando que los departamentos cada vez hagan trabajos de otros departamentos para ahorrarse trabajadores? Ni lo uno ni lo otro. Vale. Desde que yo he entrado en la industria, los departamentos que hay son los necesarios porque son los pasos necesarios a dar. Y lo que sí que es verdad es que ha crecido mucho la industria. Y ahora somos muchos más. Es decir, los primeros equipos en los que yo trabajé eran más pequeños. El Hobbit es una excepción porque fuimos muchísimos, porque no era una película, eran 3. Y no es una película normal. No es como trabajar en una película de James Cameron. No es una película normal. Claro, no estás trabajando en algo normal. Había que sacar una por año.
Y lo hacíamos todo en un solo estudio, porque lo normal es dividir el trabajo de cualquier película de estas gordas de mucho efecto visual, dividirlos en diferentes estudios. Nos la repartimos por secuencias, normalmente. Entonces, yo trabajo en Scanline ahora, pues nos tocan a lo mejor 3 o 4 secuencias, a ILM le toca un par de secuencias, a Framestore le tocaba 5 o 6 secuencias, nos lo repartimos. Pero en el caso del Hobbit lo hacíamos todos nosotros, con lo cual fue muchísimo trabajo y el equipo, de hecho, creció a propósito para poder abarcar el grandísimo trabajo que fue. Gracias a eso pude meter yo la cabecita, gracias a que necesitaban mucha gente. Cuando les llegó mi currículum por enésima vez dijeron, venga, va, la cogemos porque hace falta gente. Debieron de ver, de hecho, vieron Carolina Jiménez y debieron de decir, me suena familiar, ¿no? De haberlo mandado tantas veces aquí. Qué pesa. Pero sí, hubo que... De hecho, la prueba es que cuando acabamos el Hobbit, la trilogía completa, a muchos de nosotros no nos renovaron el contrato porque no había suficiente trabajo para todos. Y el estudio redujo su tamaño significativamente. Casi un tercio de nosotros nos tuvimos que marchar porque habíamos entrado para trabajar en el Hobbit, para dar el empujón del Hobbit, y una vez terminado el Hobbit no había trabajo para todos y chimpún, hasta luego. ¿Cuánto tiempo estuviste? Y así es como... 3 años, casi 3 años. 3 años. ¿Fue duro volver? ¿O tú dijiste, yo para España no...? ¿Cómo? Pues es que después de eso me vine para Canadá. Vale. Es que yo no... pasé por España un par de meses para descansar, que fue mucho trabajo, y para ver a la familia y esas cosas. Exactamente. Pero después, claro, pues a volver a buscar trabajo y la siguiente oportunidad surgió aquí en Canadá, en Vancouver, que es por cierto, un destino natural porque aquí hay mucho trabajo. Aquí el gobierno canadiense da muchas ayudas fiscales al mundo del cine en general, no solamente de los efectos visuales. Aquí hay muchos rodajes y muchas productoras se vienen para acá porque es más económico y porque aquí se rueda muy bien. Y muchos compañeros que tengo, incluso de la época de Planet 51, compañeros españoles, me los voy encontrando por aquí porque la mayoría de estudios de animación y de efectos visuales o se han venido para acá o han abierto aquí una sede, así que aquí hay bastante trabajo, así que parecía lógico acabar aquí, que aquí es donde estamos muchos de nosotros. Había oído que Canadá, lo había oído de Amenábar, creo que se lo había oído, que Canadá da muchas ayudas para rodar películas, pero pone condiciones, que está muy bien, que es, si ruedas en Canadá tienes mis ayudas, pero tienes que utilizar mis profesionales, los profesionales que están aquí en Canadá, a no ser de que tú me digas que el profesional que tú traigas es indiscutiblemente irreemplazable. Tiene que ser, en el caso de Amenábar, creo que era el director de foto, que era lo poquito que se podía traer el de España para rodar en Canadá. Tú entras dentro de esa, porque yo supongo que tú ya estás totalmente estabilizada en Canadá. Yo creo que de aquí ya no te mueves, a menos a priori, ¿no? Se te ve muy bien. Nunca se sabe, porque ya te digo que la vida da muchas vueltas y no nos quedan aventuras ni nada por delante. Pero sí que es verdad que, claro, venir para acá no fue fácil porque el gobierno canadiense, claro, necesitas un visado de trabajo. Para tener un visado de trabajo necesitas una oferta de trabajo, no te puedes venir aquí a buscar trabajo, el gobierno canadiense es muy estricto en esas cosas. Entonces, si no tienes una oferta de trabajo, no te puedes venir a trabajar. No puedes solicitar el visado. Y para solicitar el visado, la empresa que te ha ofrecido el trabajo tiene que demostrarle al gobierno canadiense que no encuentra a nadie más con tus facultades y, por lo tanto, necesita contratarte a ti. Porque, obviamente, se le da prioridad a la gente que ya está aquí, a la gente local, a los canadienses en sí. Entonces muchos de nosotros, claro, mi oficio, pues tengo compañeros de todas partes del mundo, con todos los acentos del mundo, y todos hemos tenido que pasar por ese proceso en el que para poder venir hay que demostrar, pues eso, que tenemos unas cualidades, lo llaman visado de altas cualificaciones, porque los de aquí van primero y es normal. Por eso hay mucha gente también que se viene aquí a estudiar efectos visuales o animación, porque si has estudiado aquí también tienes prioridad. Hay muchas escuelas y muchas universidades que te ayudan a encontrar trabajo después de haberte formado aquí. Si te has formado aquí también tienes más prioridades. Pero bueno, estos son temas de los que te haces experto a la fuerza como inmigrante que eres. Cuando te toca viajar por el mundo y sacarte las castañas del fuego y pelear con inmigración y con visados y con papeles y con permisos, pues acabas aprendiendo de estas cosas un montón. ¿Canadá es tan dura como Estados Unidos? ¿En qué sentido? Bueno, en ningún sentido es como se parece a Estados Unidos, a menos esta zona de Vancouver en el idioma y en cómo funcionan más o menos las cosas, pero esto a mí personalmente me gusta mucho más el
carácter canadiense, digamos. Vale, no, pero me refiero a, por ejemplo, en Estados Unidos es muy duro demostrar que, bueno, el intentar conseguir un visado es muy complicado. Aquí es complicado en el sentido ese, de que tienes que tener experiencia suficiente. Va por puntos, o al menos cuando a mí me tocó conseguir los visados, porque estas cosas avanzan mucho, tienes que demostrar pues eso, que tienes buena cualificación, que tienes experiencia suficiente y por lo tanto pues tienes unas cualidades que no son fáciles de encontrar en gente local y por lo tanto te acaban dando un visado temporal y tienes que ir renovándolo porque tienes que ir demostrando que sigues siendo necesario en el país para que te puedan seguir permitiendo trabajar aquí. Después de varios visados puedes optar a la residencia, después de haber vivido aquí unos años, puedes optar a la residencia permanente y después de unos años siendo residente permanente, que ya no necesitas visado, puedes solicitar la ciudadanía canadiense, que es la que conseguí yo el año pasado. Yo ya soy canadiense, tengo doble nacionalidad, pero me ha costado casi 6 años vivir aquí y pelear con inmigración hasta que ahora ya sí me han dicho, venga, vale, quédate, venga. ¿Cómo son? Ya sí que tengo pasaporte canadiense. ¿Cómo son tus deadlines? O sea, yo te veo en las redes sociales y parece que tienes estoy seguro, tienes una vida totalmente plena, tienes una conciliación familiar estupenda, se te ve en la playa, se te ve haciendo deporte, se te ve trabajando. Veo que me estás haciendo stop en el vídeo, que no es así. Te estoy haciendo gestos porque no siempre es tan fácil, no todo es tan bonito como lo mostramos en las redes sociales. Claro, en las redes sociales mostramos lo bonito y todo parece perfecto, pero la vida no siempre es lo ideal que vemos en las redes sociales. Pues muchas veces no duermo lo que debo, porque le echo muchas horas también al trabajo. Y eso porque que yo no soy... Claro, el problema de tú estar en medio de una batalla de producción, a ti te deben de acusar muchísimo en los deadlines. Estás en medio de una batalla, pero creas. tirando al final. Estoy más o menos... No, estoy medio principio, digamos así. Y los que peor lo tienen son los que van al final. Los que van al final de esta cadena de montaje. Claro, porque esos no solamente son los que tienen la fecha de estreno más cerca, sino que además van acumulando los retrasos de todos los demás, porque siempre surgen cosas, y son los pobres los que echan más horas extras. Yo, como estoy en medio, pues no es muy malo. Suelo tener que echar horas extras al final de la producción, pero no al principio, y lo mío no está muy mal. Los he visto mucho peores. Entonces, pues hago lo que puedo para poder compaginar el trabajo con poder hacer ejercicio, salir a pasear al perro, charlar con la familia. Bueno, ahora en pandemia las cosas son diferentes, claro. En pandemia el gimnasio lo tengo en casa y tengo la suerte de tener la playa también delante de casa, con lo cual, pues cuando se me ve en la playa, ¡uy, qué bien se lo pasa, está en la playa! Pues a lo mejor era mi descanso de comer, que me he bajado a sentarme un rato. O hago 8 vídeos y pongo uno cada día. También te pegas la paliza en el fin de semana, preparas 8 hilos de Twitter y luego parece que tienes todo el tiempo del mundo la semana siguiente, pero hago lo que puedo como todo el mundo, pero sí estamos ocupados y cuando no estoy ocupada pues me busco con qué ocuparme, porque si no me aburro. No, se te ve súper inquieta porque eres podcaster, te veo ya no solo en podcast invitada, sino en televisión. Has estado hace poco con Vigalondo en su programa de televisión. Me da la sensación que te apuntas a un bombardeo. Tienes 2 cursos de doméstica también, como si no tuvieras suficiente y dices, pues venga, voy a hacer 2 cursos de doméstica. Yo te descubrí por tu curso por vídeos de YouTube, mucho antes de que tu nombre me empezara a sonar por todos los sitios. Yo recuerdo un vídeo tuyo, el primero que vi es uno que hablaba sobre el color. Es uno de los que más gustan, sí. Y es que fue el que me sugirió YouTube. Y cuando vi aquello pensé, bueno, va a ser un vídeo, verte el perfil era como decir, bueno, va a ser un vídeo que van a decir el rojo combina bien con el azul, porque estás acostumbrado a que lo que te ofrece YouTube es de un perfil bajo. ¿Vale? Pero cuando te oí hablar dije, la madre que... O sea, la producción que tenía el vídeo ya aparte estaba un poquito más elaborada. Me sorprendió que no vendías nada. No estabas vendiendo ni un curso, ni una plataforma, simplemente estabas exponiendo lo que sabías. Y me sorprendió muchísimo. O sea, porque y además, a lo mejor es feo decirlo o comentarlo, pero al ser una chica,
fue como una chica hablando de algo tan técnico, no estaba acostumbrado a verlo en YouTube. Y entonces fue cuando... ¿Cómo me alegro de haberte sacado de ese error? Sí. Y además que sepas, eres la primera chica y lo primero que pensé en ti cuando hicimos un balance del podcast a final del año, que te dan las métricas de la gente que escucha el podcast, y solo un 4% de la gente que escucha el podcast son mujeres. Y entonces... Pues hay que cambiar eso. Claro, vamos. Tuve ahí un chip que dije, hostias, y es verdad, digo, y además no he invitado a ninguna chica, no por nada, sino porque no... Y la primera chica profesional del mundo del sector que me viene a la cabeza, digo, pues es Carolina, voy a probar con ella, a ver si tiene tiempo para venirse al programa. Entonces... Claro, ya te digo, fue una de las primeras cosas que me llamaron la atención, fue eso, vídeos muy técnicos sin vender nada, enseñar por enseñar. Había una doble intención. Yo es que, a ver, cuando a uno le gusta algo, es difícil no hablar de ello. Y como encima ya puedas conectar con gente que le gusta lo mismo que a ti, y que quiera escuchar lo que tienes que contar, pues ¿para qué queremos más? Yo no necesito lucrarme de nada de esto porque mi único objetivo es eso, contar... Bueno, siempre he tenido pasión educativa, me gusta enseñar, me gusta aprender y cuando aprendo algo me gusta contarlo a mi manera, y cuando empecé a informarme, a estudiar cine y informarme sobre temas de cine, me di cuenta de que había mucho material en inglés, pero no había mucho material en español. Entonces, cuando empecé a darme cuenta de que había mucha sed por saber en el mundo hispanohablante, pues dije, bueno, pues... Y además inspirada por mi hermano, que mi hermano también tuvo un canal de YouTube antes que yo, y dije, bueno, pues voy a probar, porque si puedo compartir esto que acabo de aprender y que quiero contarle a la gente que me acabo de enterar y que mola un montón, pues empecé a hacer vídeos y resulta que tienen muy buena acogida, y mi única intención es esa, es contar aquello que me voy enterando de una manera, pues... Como a mí me gustaría que me lo contasen en mi propio idioma, porque sé que este tipo de materiales escasea más en español que en inglés, así que... Pues, y además, claro, es lo que te comentaba, es uno de los problemas que encuentro en YouTube, que a veces noto que hay una retroalimentación entre los vídeos y te das cuenta de que los vídeos te hablan, todos los vídeos te hablan de lo mismo. O sea, como si a alguien se le ocurriera, hiciera el paciente cero, el capítulo cero, entonces todo el mundo ve ese capítulo y replica, pero en el caso tuyo... Ya te digo, yo recuerdo la miniatura, le doy a ver de los colores. ¿Sabes qué me va a decir de los colores? Que si eso, que a ver qué dice esto de los colores. Rojo y amarillo, no, ¿sabes? Va a haber alguna historia de esta. Rojo con amarillo, da naranja. Y era súper técnico y además estaba súper currado. Y fue como, wow. Y ya empecé a investigar y digo, coño. Y ahí fue cuando ya en mi cabeza era el Señor de los Anillos. Entonces, no, fue Hobbit, que te fuiste a trabajar a Weta, y dije, hostia, no sabía que existiesen perfiles así en España, porque yo de toda la vida había oído hablar que, por ejemplo, en Disney, el que animaba... en Aladdin, el que animaba la alfombra era un equipo de españoles o era un español. Entonces aquello se tenía como, wow, un español en Disney. Y que hoy en día te vayas enterando de casos así. ¿Tú conoces más compañeros tuyos de aquí de España que estén trabajando? Muchísimos. Yo solamente soy un poco más visible y llamativa que el resto, pero hay montones de ellos y todos con más talento que yo. ¿Dónde va a parar? Pero ya te digo, por aquí por la calle, por Vancouver, me encuentro con compañeros con los que trabajé en Planet 51 en Madrid, en mi primera peli, porque ya te digo, esto es un destino natural y todo aquel equipo era mayoritariamente español, lógicamente, porque la película se hizo en Madrid, y sigo en contacto con ellos y nos cruzamos por la calle y nos seguimos la pista, y de vez en cuando, claro, como nos vamos moviendo de estudio en estudio, vuelvo a coincidir con ellos y sabemos quiénes somos, y simplemente yo soy un poco más mediática porque no me paro quieta, pero ya te digo, compañeros españoles, montones. Yo no soy ni mucho menos que alguna vez se ha hecho algún titular de eso, una española en Hollywood. Mentira, primero, no vivo en Hollywood, y segundo, no soy una española. Hay montones de compañeros, y un beso a todos porque todos tienen mucho más talento que yo. Simplemente yo, pues eso, no me sé estar quieta, pero vamos, montones de todas las nacionalidades, porque latinoamericanos y de todas partes. Pues es un estudio de efectos visuales, es como la ONU. Hay gente de todas las nacionalidades y talento hay en todas partes. Bueno, vives el sueño
vives el sueño de mucha gente de que está en España, porque a mucha gente nos ha pasado lo que tú explicabas al principio. Yo me he sentido muy identificado, porque a mí el cine nunca fue una opción. O sea, yo siempre desde muy pequeño he amado el cine y los efectos especiales, pero nunca fue una opción, porque en España se estrenaba películas de la época que sí, el franquismo y tal, que es un cine que a día de hoy a lo mejor a día de hoy he aprendido a apreciarlo un poquito más, pero cuando eres más pequeño lo que quieres son monstruos, explosiones, claro, y lo que, aventuras. Claro, y lo que ha hecho que yo sea realmente un amante del cine son los efectos especiales. Para mí ha sido uno del detonante de la magia del cine, y todo el mundo lo dice. Normalmente es la Guerra de las Galaxias, creo que ha generado más cineastas alrededor del mundo que ninguna otra cosa, que ninguna... Claro. Entonces, por ejemplo... Pues ese es uno de los motivos también por los que a mí me gusta contar lo que hacemos, cómo funcionan los efectos visuales y a qué consiste el trabajo de mis compañeros y mío, porque mucha gente no lo valora porque no lo conoce. Y como es algo, ahora se empieza a conocer más, ¿no? Pero hace relativamente poco la gente no sabía cómo se hacían todos los efectos visuales por ordenador. Sí, la película está hecha por ordenador, pero mucha gente pensaba que por ordenador era más fácil y que dándole una tecla las cosas se hacían solas. No. Aquí hay muchísimo trabajo y no solamente consigues que el público lo aprecie porque lo comprende, sino que muchos se despiertan muchas vocaciones. Porque yo no sabía lo que eran los efectos visuales ni lo que era el layout cuando empecé a estudiar esto que hago. Entonces, cuando yo lo explico a mucha gente, hay mucha gente que dice, eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, también despiertas vocaciones cuando divulgas a aquellos que estamos haciendo y que no es muy conocido. Como a ti te pasó con ese documental. Exacto, con lo cual tengo la sensación de que estoy en deuda con el universo y tengo que hacer por los que vienen detrás de mí lo mismo que otros que vinieron antes hicieron por mí, que es contestar a las preguntas y tratar pues eso de explicar en qué consiste porque ya me ha pasado, mucha gente me ha escrito diciendo, gracias a ti descubrí los efectos visuales y ahora me dedico a ello, y es como, ole, claro. Y además creo que tienes que ser una inspiración a otras mujeres para poder decir que tú también puedes hacer esto, porque siempre vemos figuras masculinas en todo el cine, en toda la parte técnica del cine. Que parece que pues eso está cambiando afortunadamente, y si yo he podido poner un granito de arena a ello, pues pero eres muy geek, ¿eh? De todos modos eres bastante geek, ¿verdad? ¿De friki? Pues claro. Claro. Pues claro, mira mi ratón. Vale, sí. Por ejemplo, y bueno, la casa porque no te puedo enseñar toda mi casa, pero... Bueno, ya he visto el vídeo de tu colección de camisetas, que vaya envidia también cuando ves... Por ejemplo. Cuando ves la colección de camisetas, que dices, madre mía. Realmente, por ejemplo, cuando tú empiezas un proyecto, por ponerte un ejemplo, un Vengadores, ¿cuánto tiempo pasas metida en ese proyecto? Es que dependen de muchas cosas, porque ya te digo, hay películas que traen mucha carga de efectos visuales, hay películas en las que, como te digo, nos repartimos el trabajo entre diferentes estudios. Entonces, nos puede tocar una secuencia, nos pueden tocar 12 secuencias. Entonces, depende, y además pueden ser secuencias con mucha carga de efectos visuales en la que pues hay un tsunami que se lleva por delante una ciudad, o pueden ser una secuencia en la que simplemente hay que cambiar un par de cosas. Entonces, depende de muchísimas cosas. Pueden ser desde un par de meses hasta año y medio. Pues eso, dependiendo del trabajo que haya que hacer y de cuánto nos haya tocado. ¿Crees que hemos llegado al tope a nivel técnico? No. A ver, yo recuerdo el paso bestia yo creo que el paso bestia para mí fue Parque Jurásico, hasta que cuando vi Parque Jurásico fue cuando me explotó la cabeza. Siempre me han gustado muchísimo los animatrónicos, pero ya te digo, yo creo que aquello fue un antes y un después. Eso era un dinosaurio vivo, flipamos todos. Aquello era lo más parecido a verlos. Sí, y a día de hoy es una película que sigues viendo y dices, joder, pero que no, está muy bien hecha, aún aguanta el tiempo. Pero ya sí que es verdad que, por ejemplo, Los Guardianes de la Galaxia, tú ves la primera parte y tú ves la última, y no veo una evolución destacable. Está muy bien, o sea... No quiere decir que no haya una evolución. Lo que quiero decir es que está igual de bien la primera que cuando más avanzamos, claro, porque el objetivo es el realismo. El objetivo en mi trabajo es el realismo. Cuando lo hemos hecho muy bien no se nota porque no sois capaces el público de distinguir lo que es real de lo que es digital. Eso significa que lo hemos hecho bien. Pero todavía hay un hueco para avanzar. Lógicamente, cuanto más nos acercamos al realismo,
más pequeños son los avances porque menos hay que avanzar. En el sentido, pues, que como cualquier deporte, cuando hay un tope al que podemos llegar, hay una altura máxima a la que un atleta puede saltar. Cuanto más se va acercando a esa altura máxima, más pequeños son los avances. Pero eso no quiere decir que no se pueda seguir avanzando. Lógicamente, mi herramienta fundamental es la tecnología, y la tecnología sigue avanzando, y aún no somos capaces de hacer una película enteramente digital sin que el espectador note que es todo digital. Eso quiere decir que todavía queda un hueco para avanzar. Y además no solamente hay que avanzar en el realismo, sino en la optimización, en la velocidad de renderizado, en la agilidad del trabajo. Todavía hay mucho hueco para avanzar. Aún no somos capaces de generar un personaje humano digital y que no se distinga de un ser humano, de un actor real. Y además no hace falta, porque muchas veces me pregunta la gente, bueno, cuando lleguemos allí no van a hacer falta los actores. No, tampoco es así, porque un actor pues tiene una preparación, tiene una experiencia, tiene un alma, tiene una personalidad, y un personaje digital está animado por muchos animadores que son muy buenos animadores, pero no necesariamente son actores capaces de aunar todos sus esfuerzos para darle personalidad y vida y alma, que es lo que llaman los actores, sí, alma a un personaje. Es decir, los actores van a ser siempre necesarios, sobre todo porque no hace falta prescindir de ellos, porque están ahí y lo hacen muy bien. Claro. Pero en cuanto al avance de nuestro trabajo, todavía queda mucho para avanzar, porque todavía no hemos llegado al realismo total, y además, ya te digo, las herramientas van a seguir avanzando, y además ahora la tecnología se está fusionando, la del cine con la de los videojuegos, y se está aplicando a las series de televisión, y pues como hemos visto hace muy poquito, el Stagecraft, que es la nueva tecnología que es empleado para rodar el Mandalorian, está facilitando mucho el trabajo. Entonces no solamente las pantallas verdes son necesarias, sino que ahora hay otras opciones. Es decir, la tecnología no solamente avanza hacia el realismo, sino hacia que nuestro trabajo sea también sencillo y que os podamos engañar lo mejor posible. Que Lo del Mandalorian es maravilloso, ¿eh? O sea, y a mí me encanta este tipo de tecnología, porque lo que nos permite es tener episodios de la calidad que tiene Mandalorian más rápido, de manera más sencilla, cada vez más complicados. Pero para el que no lo haya visto, Mandalorian lo que es una especie como de croma inmersivo 360, ¿no? Lo llaman la cúpula, creo. Lo que llamaban en el making of, creo que lo llaman la cúpula. Es una habitación en la que se retroproyecta, digamos, son pantallas LED en las que el fondo está retroproyectado, por decirlo de alguna manera, que no está proyectado, pero bueno, es esa misma técnica. Lo cual no quiere decir que no vaya a haber postproducción digital. Bueno, no hay tanta postproducción digital porque el trabajo digital de efectos visuales lo hacemos antes, para poder proyectar todas esas cosas. Es decir, no, el Stagecraft no nos va a dejar sin trabajo, pues simplemente que el trabajo hay que hacerlo antes en vez de después, y va a facilitar el rodaje, sin duda. Por eso te digo que muchas veces que el avance, no hemos terminado de avanzar porque estamos avanzando en cosas que a lo mejor no se traducen directamente en avances visuales, en avances apreciables al ojo del espectador, pero sí, detrás de las cámaras todavía hay mucho que avanzar, y seguimos avanzando en hacer las cosas más fáciles y más realistas y más económicas, y podemos producir más y no echar tantas horas extras, y que los artistas estén mejor cuidados, y que los actores puedan interactuar con un entorno en vez de con una pantalla verde. O sea, hay muchos avances que no se traducen simplemente en cosas visualmente mejores. Gracias a Dios, ese avance y ese abaratar los costes y ese abaratar los timings nos permite que, por ejemplo, ahora veamos series que tengan la calidad de una película, porque hasta hace muy poquito, exacto, yo creo que hasta 6 años o por ahí, ya habían series muy buenas, con muy buen presupuesto, pero que el CGI era de película era de serie. De televisión. Sí. Era de televisión. Era de poquito tiempo. Y a lo mejor llegaron series como Juego de Tronos que dijeron, bueno, esto lo vamos a cambiar, porque hasta series buenas como Lost, que veías CGI y algo que yo no lo soporto, que también que lo nota muy poca gente, que son los cromas. Cuando yo noto un croma, me salgo de la peli o de la serie o lo que sea. O sea, me cuesta muchísimo. Ha sido ese avance el que ha permitido que ahora realmente tú no te quedas sin curro, tú tienes más, porque ahora te metes en el mundo de las series. Claro, exactamente, es lo que hablábamos antes. Las series ahora, gracias a que la tecnología ha avanzado, que somos más efectivos, que somos más productivos y más ágiles a la hora de trabajar, y gracias a que, pues eso, las productoras están poniendo mucho presupuesto en las series,
porque lo recuperan, lógicamente, porque las series están teniendo ahora un auge que no han tenido jamás, pues ahora podemos trabajar los mismos equipos, trabajamos en cine que en series de televisión, y bienvenidas sean, porque gracias a eso pues tenemos ahora series de Marvel, de Star Wars, y no solamente son lo que antes eran las series, parecían las hermanas pequeñas del cine. No, ahora las series son tan gordas como el cine y se consumen, la gente consume muchísimo más series que cine. O sea, el número de visionados del último episodio de Mandalorian, pero vamos, ganaba con mucho a cualquier película de ese fin de semana, ¿sabes? Entonces, pues eso, se están fusionando esos dos mundos y gracias a eso nosotros, los espectadores, tenéis mucho más ficción que consumir y nosotros tenemos mucho más trabajo también. Que bienvenido sea. Es verdad que se consume muy como fast food y duele ver. Porque hay mucho. Y hay para todos los gustos y también hay de todo tipo de espectadores, y la pandemia también ha tenido mucho que ver, claro, porque de repente todos nos vimos encerrados en casa, salas de cine cerradas, todos teniendo que matar tiempo porque estábamos todos encerrados en pandemia y bueno, pues por una parte nos dimos todos un susto muy grande porque el cine paró, todos los rodajes tuvieron que parar por seguridad. Pero la industria no va a parar, siempre habrá cine y siempre habrá quien quiera seguir. Claro, los seres humanos necesitamos nuestra ficción, necesitamos nuestro entretenimiento y nuestro cine y nuestras cosas. Y la industria se adaptó y empezaron a generar series donde antes no se generaban series. Y empezaron a generar películas para televisión solo. Netflix está ahora produciendo un montón de películas de muy buena calidad que no se van a estrenar nunca en el cine y no pasa nada, porque ahora todos tenemos buena pantalla en casa y tiempo para ver cine en casa. Entonces se consume mucho más porque hay mucho más. Lo hay bueno, lo hay regular, lo hay malo, como lo ha habido siempre. También es verdad que no todo el consumidor tiene unos estándares altos de exigencia, claro. Porque a mí me pasa que muchas cosas de las que veo en Netflix pues no me gustan. Sí es verdad que las series están muy bien y para mí las series sí que es fast food, a no ser que haya series como Mandalorian, como ese tipo de series, son series que dices, no, esto me lo tengo que ver yo tranquilamente, esto no me lo puedo ver mientras como, y que bueno, que son más series más como eso, son como series que te hacen palomitas, hace falta porque así de... Pero en el cine pasa igual, hay cine muy bueno que hay que pararse, apagar todas las luces y disfrutarlo a tope, y hay cine palomitero y de estar por casa que es para pasar un buen rato y se acabó y puedes incluso charlar mientras lo tienes de fondo. Es decir, lo de fast food, pues es que se puede aplicar a casi cualquier tipo ¿Esto de a ti no te da un poquito de rabia? No, porque todo es necesario. Es necesario tener películas o series cerebrales capaces de ganar premios, de llevarse Oscars y de cambiarle la vida a alguien. Y también es necesario lo otro. También es necesario pues el entretenimiento más ligero, que nos haga reír, que nos entretenga, que nos permita apagarle la cabeza y pasarlo bien. De esas películas que digo yo que son malas pero divertidas. Eso también es necesario. No puedes limitarte a lo uno o lo otro, porque hay público para todo. Incluso nosotros mismos, según el día y según el rato, necesitamos solo uno o lo otro, ¿no? De modo que no me da rabia porque todo tiene su porqué y todo tiene su hueco y su momento. Te iba a preguntar, para la parte técnica, ¿con qué programas trabajas tú actualmente? Mi parte, o sea, el departamento de layout, funcionamos el 99% con Maya. Maya es el principal programa de 3D y de animación con el que trabajamos los departamentos de 3D, que somos pues animación, layout, modelado. Pues cuando trabajamos en 3D suele ser Maya. Pero otros departamentos con otras especialidades también tienen otros programas. Vale, te iba a decir, porque en el mundo de la edición siempre se dice que el programa de editar no es lo importante. ¿Ocurre lo mismo en tu mundo? ¿Hay varios... Maya tiene competencia y tú sabes manejar también los programas de la competencia según o es una cuestión de, por ejemplo, de tu empresa? En tu empresa se trabaja con Maya y es lo que hay, es compatible con otros departamentos. La mayoría de estudios de animación y de efectos visuales emplean Maya, porque ahora mismo es el más completo y es el que pues, se ha extendido con más naturalidad. Pero yo empecé estudiando en 3D Studio Max, por ejemplo, que es la competencia. Bueno, ahora se han unido, porque ahora Autodesk es dueño de los dos, pero antaño no. Antaño era la competencia y hay muchos otros programas de 3D.
y los fundamentos son comunes a todos ellos. Es decir, la interfaz cambia y el lugar donde están las cosas cambia, y el lugar donde se llaman ciertas cosas cambia, pero 3D Studio Max, Maya, Cinema 4D, Blender, por cierto, es un muy buen programa porque es gratuito además, sí. Entonces hay mucha gente que estudia 3D y animación empleando Blender, y si dominas Blender no es difícil transicionar a un programa como Maya porque los conceptos básicos y teóricos son los mismos. Si sabes animar en uno, adaptándote a dónde están las cosas, dónde están los botones y las nuevas interfaces de cualquier otro, son aplicables, tus conocimientos son aplicables. Tienes que adaptarte, pero los conceptos básicos son aplicables. ¿Ves Blender como un programa de iniciación? Pues yo he visto cosas impresionantes de Blender y también he visto cosas. Es muy buen programa de iniciación porque es gratuito y normalmente cuando estamos empezando no tenemos dinero para comprarnos un programa como Maya. Es más, yo tengo un Maya que no es profesional para que pueda ser asequible. El Maya profesional es bastante caro, pero como yo el Maya que tengo en casa no lo empleo para trabajar ni para ganar dinero con él, pues me vale con una licencia de no profesional, que puede ser licencia de estudio o licencia del tipo que sea, que son más asequibles. Pero quien no tiene obviamente recursos todavía porque está empezando, pues un programa gratuito es lo ideal, con lo cual hay mucha gente que empieza por Blender porque es un programa gratuito y tiene muy buenas posibilidades y se hacen unos trabajos espectaculares. Pero si quieres hacerte profesional de esto y empezar a trabajar en un estudio como los que yo he trabajado, pues tienes que hacer la transición a Maya, que ya te digo que no es complicado. Vale. ¿Hay algún área que tú digas, que tú la veas así de reojillo, digas, hostia, este área también me molaría? ¿Y si es otro tipo de área, es técnica o a ti no te llama a trabajar en plató? Los rodajes me gustan muchísimo. Vale. En cuanto me puedo colar en un rodaje me cuelo. Y ahora en pandemia no, pero antes de la pandemia aquí en Vancouver había rodajes por todas partes, porque ya te digo, aquí se hace muchísimo cine y se rueda en la calle. O sea, nos cortaban la calle, nos cortan el parque pues para rodar películas de cualquier sitio, ¿sabes? Esta es una ciudad muy versátil que se puede disfrazar de Nueva York, de Los Ángeles, de Tokio, es muy fácil. Y yo si me puedo colar en un rodaje me cuelo desde siempre, me ha llamado mucho la atención. El problema es que, claro, yo no es mi campo y pues me llama la atención como amante del cine y de cómo se hace el cine. Entonces, si tuviera que cambiar de ámbito, me quedaría en los efectos visuales. Me gusta mucho la animación. ¿Sabes qué pasa? Que el layout me gusta porque en el layout hacemos un poquito de todo. Hacemos un poco de modelado porque muchas veces hay que hacer propuestas de objetos necesarios. Hacemos afinar, un poco de animación. ¿No? Exacto. Hacemos un poco de animación porque hay que hacer los blockings de animación. Hacemos un poco de iluminación porque muchas veces vestimos con luces temporales la escena para podérsela enseñar al director con un aspecto más parecido al final. Entonces hacemos un poquito de todo y por lo tanto me gusta mucho porque nada es... Claro, puedo tocar todos los palillos. Entonces todos los palillos me gustan, pero eso de quedarme solamente en uno no me llamaba la atención. Así que el layout mola por eso, porque hacemos un poquito de todo. ¿Y edición? Así por decir uno al azar. Me gusta mucho la edición, pero en nivel personal. Como tú has visto mis vídeos de YouTube, obviamente los monto yo, los guiones son míos, yo me grabo, yo me edito y yo me monto y lo disfruto muchísimo, pero nunca he hecho edición profesional. Así que yo, de momento, lo que sé de edición, que me gusta mucho la teoría de la edición y lo practico en mis proyectos personales, pero me gusta lo de crear en 3D. Me costaría profesionalmente salir del 3D y la animación me costaría mucho. Vale, tienes, además, como te gusta mucho enseñar, tienes 2 cursos en doméstica. Si quieres hablar un poquito de los 2 cursos, estarán en las notas del programa para el que quiera acceder a los cursos. Los 2 cursos son de iniciación, aunque viendo el tráiler, yo creo que hay que tener algo de nivel o al menos un concepto diferente, ¿no? Cuando se trata de trabajar en 3D es un concepto diferente, muy, muy abierto, ¿no? No vale alguien que nunca ha visto un programa de 3D, por ejemplo. Ambos son de iniciación. Para uno de ellos no hace falta saber nada, precisamente porque consta de el curso en sí. Lo que hace es explicarte en qué consiste esto de los efectos visuales, qué hace cada departamento, cómo se comunican entre sí, para que a quien no sabe nada de esto pueda tener la información necesaria para saber si se quiere dedicar a esto. Genial. Y en caso de que se quiera dedicar a eso, ¿qué departamento le gusta más? Entonces, vale, o sea, no es un curso de cero. Cuando termines vas a aprender a hacer... No, cuando termines vas a tener claro qué es. Genial. En qué consiste esto de los efectos visuales y saber si te quieres dedicar a ello o no. Entonces, ambos dos son introductorios. El primero es introductorio.
en general, de todos los efectos visuales, de cómo funciona el pipeline y en qué consiste cada cosa que hacemos, pues eso, para ver si te quieres dedicar a esto o no. Y el segundo es parecido, pero solo de layout, en el que te cuento con mucho más detalle en qué consiste el departamento de layout, qué hacemos, qué no hacemos, cómo lo hacemos, pongo ejemplos, pero no hay ejercicios finales, es decir, no vas a salir de mi curso siendo un artista de layout, sino sabiendo qué es el layout y pudiendo decidir si es el layout a lo que te quieres dedicar, porque el layout es un departamento muy desconocido. Todo el mundo sabe que se dedica al departamento de modelado o de animación o de iluminación porque viene en el nombre. A mí me pasa igual, CGI y todo. Yo sé que hay un departamento muy grande, sabía que uno se encarga de las pieles, el otro de las luces, el otro tal. Claro, pero el layout es una palabra que no conoce nadie, ni siquiera yo sabía lo que era el layout cuando salí de la escuela de animación, porque nadie me lo había explicado. Entonces, mi objetivo con ese curso es, pues, contar qué es el layout, cómo hacemos las cosas, enseñar cómo hacemos las cosas, mostrarlo, vaya, entonces no vas, si tienes un programa de 3D y ciertos conocimientos de 3D, puedes practicar lo que me vais a hacer, pero si no tienes conocimientos de 3D, no vas a practicar lo que hago, pero vas a entender cómo hacemos lo que hacemos y vas a ser capaz de decidir si es eso lo que te quieres dedicar o no. Entonces, ambos son introductorios. En ninguno de ellos te vas a salir siendo un profesional de esto. Simplemente lo que intento hacer es eso, explicar en qué consiste todo esto con todo el detalle que puedo para gente que no tiene base todavía. ¿Y tienes planeados más? Pues de momento no, pero quién sabe. Quién sabe, porque hay más plataformas y hay un par de propuestas, de hecho, para este nuevo año y cosas así. Y bueno, yo doy charlas y clases en cuanto se puede en general y cursos, pues hasta ahí puedo leer. Vale. Me encantaría quedarme mucho más tiempo hablando contigo. Todo el mundo que escucha el podcast sabe que este es un podcast largo y cuando es un tema que me apasiona tanto como es el tuyo, yo me tiraría bastante más tiempo, pero sé que estás bastante liada. Con lo cual vamos a ir haciéndolo más cortito, vamos a ir terminando ya. Así que me gustaría que me hablaras un poquito del podcast que creo que tienes con tu hermano, que es un podcast que no es exactamente del mundo del cine, ¿no? Más o menos. Sí lo es, pero como ingrediente de algo más. Es único. Yo me atrevería a decir que es un podcast único, ¿no? No sé si a alguien más se le ha ocurrido. No se nos ocurrió a nosotros y pa'lante que fuimos. ¿Explica un poquito? Pues a mi hermano y a mí, a ambos dos por igual, nos apasiona el cine y nos apasiona la ciencia. Otra de las cosas que nos gusta muchísimo es la ciencia, la divulgación científica, y no somos científicos, entonces no tenemos conocimientos extensísimos sobre nada del tema científico, pero nos gusta muchísimo. Entonces se nos ocurrió hacer un podcast que mezclara las dos cosas, que mezclara ciencia y cine. ¿Cómo? Pues empleando el cine como vehículo para entender la ciencia y viceversa. Es decir, películas que tratan de temas científicos, y ya sabes que el cine no siempre trata la ciencia con rigor. No. Entonces lo que hacemos es que cogemos un tema concreto, pues tenemos varios ya, hemos hecho uno de robots, otro de viajes en el tiempo, otro de viajes interespaciales, otro de monstruos terrestres, y primero hablamos de las películas de esa temática concreta que a nosotros más nos gustan y por qué, en una primera parte del podcast, de cada programa, y en la segunda parte lo que hacemos es que invitamos a científicos que sí que saben de lo que hablan, no como nosotros, del tema de la ciencia, científicos especializados en el tema concreto que sea. Pues en el tema de monstruos nos trajimos a un biólogo, en el tema de viajes en el tiempo nos trajimos a un físico y así, y esos científicos invitados son a los que les hacemos las preguntas que nos surgen de ver estas películas de la temática concreta, y ellos, pues los científicos nos cuentan qué película lo ha hecho bien, qué película lo ha hecho mal, cómo habría que hacer, y nos responden a esas preguntas que nosotros tenemos y que muchas veces como espectadores tenemos al ver una película de ciencia ficción o que toque según qué temas de ámbito científico. Entonces es una manera de mezclar las dos cosas y de tratar de eso, de hablar de cine, que nos encanta, y de divulgar ciencia aprovechando la excusa del cine y pues llevar la ciencia también a los fans del cine, ¿por qué no? A los cinéfilos. Genial. Además eres muy activa en Twitter y en Instagram. Son las redes así que más te podemos ver, porque en YouTube hace tiempo, cada X tiempo sí que vas colocando algún vídeo, ¿no? Voy subiendo alguna cosica así, pues entrevistas o cosas concretas, pero los vídeos divulgativos lo tengo un poco parado, pero tengo como objetivo retomarlo este año, a ver si lo consigo. No es nada de lo que antes me has dicho, aquí puedo leer. También, pero claro, como no me quiero pillar los dedos, de momento lo quiero hacer y tengo varias ideas de temas para
para vídeos de YouTube y a ver si tengo, pues eso, ocasión de volver a grabar y volver a montar y editar mis vídeos educativos. Por cierto, el podcast con mi hermano se llama El Cinescopio. Vale. Que es la mezcla de cinematógrafo y microscopio o telescopio, lo mismo me da. Entonces, juntando cine y ciencia se llama El Cinescopio. Vale, lo voy a dejar en las notas del programa para que lo que esté escuchando pueda ir directamente allí. En las notas del programa también pondré tu IMDb para que puedan ver tu currículum, que ya te digo que vaya tela. El vídeo con el que yo te conocí, que es el vídeo sobre el color. Del color, ¿vale? Y los 2 cursos que tienes de doméstica, que ahora, con lo que me has dicho, ya me has ganado, porque realmente eran, eso, no he visto en doméstica, no sé si lo habrá, supongo que sí, pero un curso que la finalidad no sea aprender una profesión, sino simplemente siéntate, disfruta con lo que te voy a explicar, porque lo que te voy a explicar, eso, no te lo explica ni en los making ofs ni en los otros sitios, te voy a explicar cómo se hacen los efectos especiales. Me parece cojonudo. ¿En qué consiste esto? Pues para que sepas, para que puedas decidir, tengas la información necesaria para decidir si te quieres dedicar a ello, básicamente. Pero vamos, que son introductorios y de iniciación. Muy bien. Antes de despedirte, ¿quieres decir algo más? Básicamente que mil gracias, Jordi, por tenerme aquí contigo, que ha sido todo un placer. Gracias por acompañarme en sábado por la mañana de invierno y pandemia, que sienta muy bien y que para lo que quieras aquí estoy, ya sabes dónde estoy. Aquí, bueno, aquí sábado por la tarde-noche, que se me hace raro verte con la ventana con la luz. ¿Toda esta luz? Da rabia. Además, ¿Y el café? Sí, hoy he hecho un día de caca aquí, Y por suerte, tu perrete no ha dado guerra, No. Se ha dormido desde el principio, ni le he oído. Ahora anda por ahí, pero está muy tranquilito porque le he sacado de paseo antes a propósito para que estuviera dormido toda la grabación. Lo cual quiere decir que me toca sacarle ahora otro rato para que, muy bien, que se desfogue un poco. Y que yo sé que tienes lío ahora por la mañana. Tengo más cosillas, así que te agradezco un montón que hayas estado por aquí, que hayas contado conmigo. Muchísimas gracias por haber venido. Y nada, yo solo deciros que si os ha gustado este episodio y queréis ayudarnos con 5 estrellas y un buen comentario en Apple Podcast, sería suficiente. No olvidéis suscribiros para enteraros de cuando lanzamos un capítulo nuevo. Vaya como tengo la lengua ahora. Dale ahí. Si queréis contactar conmigo, estaré en Facebook buscando El Corte Final Podcast o mandando un mail al cortefinalpodcast@gmail.com. Ya sabéis que todo esto de lo que hemos hablado en el programa y mucho más lo tenéis en las notas. Hasta la próxima. Besitos.